con nosotros Alejandro Katterberg. Bienvenido, ¿cómo estás? Hola, Diego. Bueno, después de aflojar un poco ahí con nuestro Luis, nos metemos un poco en esta actualidad. Dame una panorámica. A ver, creo que el sistema está todavía sufriendo las consecuencias del terremoto político y electoral que vivimos en Argentina el año pasado. Y a veces con la cotidianidad perdemos perspectiva de que por primera vez en la historia de la Argentina tenemos un presidente, por lo menos de la historia democrática de los últimos 100 años, un presidente que llega al poder sin ser parte o tener un acuerdo con ninguno de los dos partidos históricos. Que tenemos un presidente que va a tener o tiene el desafío de gobernar un país en el cual no tiene ningún gobernador aliado, en el cual tiene el 10 o el 15% de la Cámara de Diputados y el Senado, en donde no tiene experiencia política y de gestión previa, en donde tiene pocos equipos, en donde no tiene apoyo de factores del poder del país, sindicatos, empresas, medios, movimientos, donde no tiene territorio, en donde en estos últimos meses la coalición antiperonista más exitosa que hubo en la Argentina, que fue Cambiemos, Juntos por el Cambio, que la única que había ganado 3 elecciones consecutivas, o había tenido 3 elecciones consecutivas con más del 40%, la única que un presidente no peronista había terminado su mandato, implosionó y está partida y no está más, donde el peronismo sufrió su peor elección histórica posiblemente y perdió la mitad de los gobernadores, donde surge un nuevo actor político en la Argentina. El otro día en el CFI se juntaron los gobernadores, pero no eran los gobernadores peronistas. Eran la nueva Liga de Gobernadores, que es la Liga de Gobernadores no peronistas y aliados, o de Juntos por el Cambio y aliados, o es Juntos por el Cambio. Ese es un nuevo actor que no existía en la Argentina, que la mitad de los gobernadores fuesen no peronistas y tuvieran o coincidieran en este momento con los incentivos de los gobernadores peronistas. Estamos viendo un reacomodamiento todavía de todo el sistema en un contexto además de una economía absolutamente frágil, y con un presidente que tiene que encontrar o decidir un camino de gobierno hacia adelante. Y creo que en lo que estamos viendo en estos días y lo que ha pasado en las últimas semanas con el fracaso de la aprobación de la ley del Congreso, van confirmando, me parece, o nos va dando pistas sobre el camino que está eligiendo el presidente. Dijo Patricia Bullrich, yo estoy apuntando con mi dedo a un sillón rojo, allí en ese sillón dijo, vamos a usar todas las cartas, todas las herramientas, con el Congreso y si no, con todo lo que haga falta. En vez de 5 se tardarán 7 años. Milei tiene un rumbo, lo defendió cerradamente Patricia Bullrich. ¿Se puede jugar con estas otras cartas, DNU, etcétera? ¿Puede gobernar así? Es una de las preguntas que tenemos que resolver y que vamos a saber. Parece difícil la pregunta de gobernar. ¿Se puede conseguir los objetivos que tiene estando en una posición de debilidad política en lo referido a lo que hablamos recién, la estructura política y el poder político y los actores políticos o jugadores que te apoyan? Difícil. Habrá que ver además todavía cómo empieza a jugar la justicia. Claro. En términos al DNU y en términos a las denuncias que, por ejemplo, empezaron a pasar estos días de los gobernadores, de diputados radicales. Entonces, el camino es difícil. Yo creo que Milei tenía o tiene la opción de buscar una construcción política. Creo que tiene la oportunidad, porque, con lo que decía recién, él implosionó la oposición, los gobernadores están fragmentados y débiles y con necesidades. El peronismo está procesando una crisis en donde gran parte del peronismo no quiere seguir bajo el liderazgo o que Cristina Kirchner siga bajando la línea. Hay una oportunidad política, me parece, donde sindicatos creo que estaban dispuestos a sentarse a negociar con este gobierno, pero ese camino de construcción política, de negociación, se revirtió. Se revirtió porque fracasó la ley, se revirtió porque por ahí está la naturaleza del presidente no hacer eso. Yo creo que el presidente está dando señales de que no está dispuesto a ceder en su construcción narrativa, en su relato, claro, que lo llevó al poder, en ser la antipolítica, en luchar contra la casta, en enfrentar y denunciar y ser polémico. Entonces, y acá hay un problema, me parece, Diego. Mientras Milei siga teniendo altos niveles o altos índices de popularidad como todavía los tiene, todavía conserva
no el 60 y pico que tuvo apenas asumió, pero tiene casi la totalidad de la gente que lo votó en el balotaje sigue apoyándolo. Eso muestra nuestras últimas encuestas de Poliarquía. Siguen diciendo que él no es responsable de la situación actual del país, sino que es lo que él recibió. Siguen diciendo que hay que darle tiempo, hay que darle oportunidad, que necesita tiempo para dar vuelta a esto. Bueno, pero mientras Milei siga teniendo esa popularidad, yo creo que se le va a hacer muy dificultoso ir a abrir una negociación con la política. Está bien. Ahora, todo lo que vos describís, sí. Y en el momento que empieza a perder popularidad, si es que la empieza a perder, que es muy posible que pase con este contexto económico tan difícil, la política va a tener menos deseos, incentivos a ir a sentarse a ayudar y a negociar con el gobierno. Esa construcción del relato que está haciendo él y que en las últimas horas metió ni más ni menos que a Lali Espósito y a los cordobeses con Yarlora, digo. ¿Cómo ves esa construcción del relato? ¿Cuánto tiempo? Todos los gobiernos construyen un relato. Lo hizo Cristina claramente, también lo hizo Macri. ¿Cuánto le aguanta esa construcción del relato poniendo la ley enfrente con una inflación que no está aflojando y que complica la vida de la clase media fundamentalmente? Yo te diría, el tema llamativo con Milei es que el único ancla política que tiene es la opinión pública. Cuando uno mira el mapa del poder, Milei, como decíamos recién, no tiene territorio, no tiene diputados, no tiene congreso, no tiene sindicato, no tiene establishment empresarial, genera conflictividad y peleas constantemente con los medios de comunicación, con los periodistas, con los actores, con artistas. Entonces, ¿qué es lo que le da ancla? ¿Qué es lo que le da sostén? ¿Qué es lo que le da poder? Bueno, la gente, la opinión pública, que hace 2 meses sacó el 55% de los votos y que todavía sigue teniendo, y es el dirigente de mejor imagen del país, que no hay otros dirigentes que tengan buena imagen porque el desgaste de la clase política sigue siendo muy evidente, que los dirigentes, Patricia Bullrich, la vicepresidenta, el presidente, son los dirigentes hoy más destacados. Bueno, yendo a tu pregunta es, tener solo como ancla política a la opinión pública es riesgoso. Te hago la contracara. Carlos Menem, sus últimos 3 años de gobierno, tuvo menos de 20% de aprobación. Y nadie dudaba en la Argentina de que pudiera haber problemas de gobernanza o de gobernabilidad, porque todo el resto de los resortes de poder los tenía controlados. Entonces acá, para mí la pregunta, y yo lo que quería ver, y todavía quiero ver cómo evoluciona este gobierno, es si Milei iba a dedicarse a construir algún otro tipo de ancla de poder, ancla política, mientras tiene la gracia de la opinión pública. O si lo que va a pasar es una apuesta all-in a decir, yo voy con la opinión pública a todo o nada y me voy a jugar a que rápidamente tenga efecto la baja de inflación, que la gente pueda procesar el duro año que va a haber este año, poder hacer el ajuste y generar las condiciones para que el año que viene la economía empiece a reactivar y yo ser claramente con un discurso de confrontación, de enfrentamiento, como el que está desarrollando en estos días y desarrolló durante toda la campaña, el candidato más competitivo. Y cuando en febrero del año que viene las encuestas empiecen a decir quiénes son los favoritos para la elección de medio término, el sistema político se me va a acomodar, ¿no? Ese creo que puede ser la apuesta que el gobierno está desarrollando. Ahora, es una apuesta a 2 cosas: que el programa económico salga bien y que la gente, yendo a tu pregunta, tenga esa paciencia. ¿Cuánto va a durar la paciencia? No lo sé. Pareciera que el presidente logró desactivar las expectativas de una hiperinflación. Pareciera que existe la posibilidad de que la inflación en los próximos meses vaya en baja. Pero bueno, por ahí en 2 o 3 meses no estamos discutiendo la inflación y estamos discutiendo la recesión, o estamos discutiendo el crecimiento del desempleo, o estamos discutiendo el parte económico. Porque no haya clases. No necesariamente que la inflación vaya a bajar, vaya a trasladarse a sostener su popularidad. Pero el punto es que cuando uno mira el mapa del poder, en Argentina ve, vos me preguntaste al principio, el contexto, mucho fraccionamiento, mucha conflictividad interna de todos los sectores, y un presidente que en vez de dedicarse a la construcción de poder político, se dedica a sostener su relación con el sector de la sociedad que lo votó. Bueno, ¿te acordás cuando la frase era estás mezclando peras con lápices? Bueno, hay una estrategia, mezclar Lali con Yarlora. Algunas declaraciones de las últimas horas fueron elegidos comunicacionalmente como los adversarios. Sobre Yarlora, no tengo que pedirle disculpas por nada. No estoy en política para resolver problemas psicológicos.
Bueno, acá lo manda casi a venir a este programa para charlar un rato con vos también, por tu doble estándar, pero digo, se pelea con el gobernador de Córdoba. En el distrito en el cual Macri no se peleaba, Macri le hizo más visita a Schiaretti, que era gobernador, que a ningún otro. ¿Cómo ves esto que se pelee con el gobernador cordobés así tan duro? Se pelea con el gobernador de Córdoba, se pelea con todos los gobernadores, o gran parte de los gobernadores, tal vez salvo la excepción de Jorge Macri en la Ciudad de Buenos Aires. Yo acá saco dos cosas. Uno, el primer mes de gestión de Milei fue la confirmación de su vocación por el cambio. ¿No? El año pasado, cuando elegimos, al final de cuentas, la elección era binaria. Era, por un lado, Massa, que representaba que iba a haber gobernabilidad y que iba a haber gobernanza, o que las cuestiones que Massa quisiera conseguir las iba a conseguir. La enorme duda era si Massa tenía convicción o compromiso con cambiar las situaciones. No, y si podía, porque no había podido en tanto tiempo como ministro y plenipotenciario de todas las palancas. Digamos todo. Sí, pero yo creo que esa era la duda. Massa se iba a animar a ir contra el kirchnerismo, Massa se iba a animar a hacer un giro pragmático y cambiar lo que había hecho. Con Milei la elección era lo opuesto. Con Milei Milei representa el cambio, la duda es, ¿va a poder llevar adelante ese cambio? ¿Va a poder gobernar? ¿Va a poder ejecutar? Bueno, el primer mes de gestión de Milei fue la confirmación de que va por el cambio. El segundo mes de Milei, me parece que lo que estamos viendo es las dificultades en poder empujar ese cambio. Y yendo a lo de Córdoba tiene un doble costo, o una doble señal. Es la señal de que se rompió el primer intento de pragmatismo, que se rompió el primer intento de ir por una construcción política. Porque Córdoba, y yo creo que muy inteligentemente, había sido incorporada, o el peronismo cordobés, había sido incorporado al gobierno. Y eso ya está roto y está fuera. Y todavía no conseguimos o no se nombró un reemplazo en la agencia más importante del Estado Nacional, que es el ANSES, que más parte del gasto público administra. Entonces, pero Milei dice, me dijeron que iban a votar en una dirección y votaron en otra. Sí. Debo decir a este fenómeno, traición, son traidores. Bueno, eso da dos cuestiones que creo que las dos son negativas. Por un lado, da la señal, por Córdoba y por lo que pasó en el Congreso, que la clase política argentina, o un sector de la clase política argentina, no está comprometido con las reformas, no está comprometido con la responsabilidad fiscal, incluso después de que ganó un presidente haciendo campaña a favor de eso. Y por el otro lado, la confirmación de que al gobierno le falta una vuelta más en términos de política. Porque lo elegiste, ¿qué negociaste cuando entró el gobierno? ¿Cómo fue el acuerdo inicial con el peronismo cordobés que viene desde la campaña y desde la segunda vuelta para incorporarlo en varios lugares del gobierno y que un mes y medio después te vote en contra? Tengo 1 minuto y medio para preguntarte de qué se trataría o qué sería útil para la Libertad Avanza en su profundización del vínculo con el PRO y mutuamente. No podemos saber hasta ahora los alcances, el para qué. El propósito está claro, que es el cambio, el cambio. ¿Cómo? Concretamente. Yo no creo, a ver, percepción, intuición, yo no creo que Milei hoy esté dispuesto a abrir su gobierno a el PRO y a Mauricio Macri. Incluso no creo que la incorporación de Patricia Bullrich, de Petri y del ministro Caputo sean consecuencia de un acuerdo con el PRO. Son claramente acuerdos individuales con cada uno de esos dirigentes. Sería en este momento para mí una señal de debilidad del presidente, y creo que además alrededor del presidente deben intuir que un acuerdo con la vieja política va en contra de la construcción de este relato que Milei está enfatizando desde su regreso de su viaje a Italia, ¿no? Entonces, mientras Milei siga teniendo los índices de apoyo social que tiene, me parece que no va a sentir la necesidad y no va a abrir a ir por eso. Y las señales van a no ese se lado. va a apurar. Bien. Y es dificultoso, digo, porque volvemos a lo anterior. No lo hace ahora y tal vez cuando lo necesite, si las cosas no van como él espera que vayan, le va a ser más difícil. Y más caro. Gracias por haber venido. Muchas gracias. Vamos a hacer una pausa, por favor.